Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 54, la carta profética para los 144,000. Isaías 54 es una carta o epístola. Una carta está compuesta por dos elementos, el remitente y el receptor. El remitente es el que hace y envía la carta. El receptor es a quien va dirigida la carta. Veamos quién es el remitente, el autor de la carta. Para ello, Isaías 54, el versículo 1, la última parte dice, declara el Señor. Es Cristo el autor de esta carta. Isaías 54, el versículo 17, la última parte declara, afirma el Señor. Tanto en el primer versículo como en el último versículo se identifica el remitente de la carta. Es el Señor, Cristo nuestro Salvador. Ahora, ¿quién es el receptor? Para ello vamos a leer Isaías 54, el versículo 1. Alégrate, estéril, que no daba luz, prorrumpe en canciones y en voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque la desamparada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Entonces, el destinatario viene siendo la estéril y sus hijos. Lo opuesto de estéril es fértil. Por lo tanto, hay dos mujeres aquí en Isaías 54, versículo 1. Como la estéril y la que sí puede tener hijos. En este caso, la que tiene esposo o la que está casada. En síntesis, Isaías 54, el versículo 1 nos presenta dos mujeres. En el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, Gálatas capítulo 4, el verso 22 nos menciona la esclava y la libre, dos mujeres. La esclava viene siendo Agar y la libre viene siendo Sara. Ahora, es interesante que Sara era estéril. Aún a los 90 años, según el libro de Génesis, Sara no podía tener hijos. Era estéril. Por lo tanto, la mujer allá en Isaías 54, el verso 1, la estéril, hace referencia a Sara. Pero es interesante que Gálatas capítulo 4, el verso 24 declara, estas mujeres representan los dos pactos. Entonces, Agar, un pacto, Sara, otro pacto. Diremos entonces que Agar representa el Antiguo Testamento. Sara representa el Nuevo Testamento. Les explico un poquito más. En Jeremías, el capítulo 31, el versículo 4, inclusive también en Efesios capítulo 5, el verso 23, nos hace referencia la Biblia que una mujer representa a una iglesia. Y lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos, en la página 431. Una mujer en la Biblia representa una iglesia. Muy bien claro. Entonces tenemos dos mujeres. Isaías 54 está la estéril y está la fértil. Está, según Gálatas 4, Agar y Sara. Una representa la iglesia del Antiguo Testamento, Agar, y la otra representa la iglesia del Nuevo Testamento, en este caso, Sara. Cuando Isaías 54, el versículo 1 dice, alégrate, oh estéril, le está hablando a Sara. Como Sara es una mujer, Sara representa a la iglesia del Nuevo Testamento. Interesante. Entonces, Dios le está hablando en esta carta a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero puede surgir la pregunta, ministro Enoc Martín, ¿le está hablando a la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que existió al inicio del Nuevo Testamento, o le está hablando a la iglesia que existe en el tiempo del fin,
al finalizar la era del Nuevo Testamento. Para ello, vamos a leer el texto de Isaías 54. El versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ahora tendremos que ver si la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento, la del inicio del Nuevo Testamento, si prosperó o no prosperó toda arma que fue hecha en contra de ella. Y encontramos que efectivamente la soga prosperó contra la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento a su inicio. Encontramos que la cruz, una herramienta, un arma destructiva, prosperó contra la iglesia primitiva o que inició el Nuevo Testamento. Encontramos también que diversas maneras de destrucción hacia la iglesia del inicio del Nuevo Testamento prosperó. Por lo tanto, Isaías 54 no se refiere a la iglesia primitiva que inició el Nuevo Testamento, sino que se refiere a la iglesia del fin del Nuevo Testamento, la última iglesia con trigo y cizaña que va a ser purificada y solamente va a quedar los fieles. A esa iglesia ya purificada de nuestro tiempo, que sería la iglesia adventista del séptimo día purificada, es a quien se refiere la profecía, en este caso la carta directa de Isaías 54. Y lo voy a corroborar con lo que nos dice el espíritu de profecía. ¿Qué les parece? Vamos a leer, si quiere apuntar, la Review and Herald. Sí, de el 20 de agosto de 1895. Una vez más, la Review and Herald está en inglés, pero en español se puede traducir como Revista y Heraldo, del 20 de agosto de 1895. Declara así: todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios y se cumplirá cada especificación de la profecía. ¿A quién se aplica? Al pueblo de Dios. Y dice que se cumplirá cada especificación de la profecía. Dice se cumplirá, no dice ya se cumplió. Entonces el espíritu de profecía nos reafirma que Isaías 54 es para la actual iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, pero en su fase purificada. Interesante. Entonces hasta aquí ya tenemos claro que Isaías 54 es una carta dirigida a la iglesia adventista del séptimo día ya purificada. Vamos a ir paso por paso. Es interesante también que en Isaías 54, en este capítulo, en el versículo 1 sí se menciona de la estéril, que es Sara, la iglesia del Nuevo Testamento, pero también se menciona de sus hijos. Esos hijos vienen siendo los miembros de la iglesia actual. Ahora es interesante que Gálatas 4, el verso 28, aquí en la Biblia dice: como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. ¿Ven que tiene aplicación? Entonces, en síntesis, Isaías 54, la mujer estéril representa a Sara y Sara como mujer representa a la iglesia del Nuevo Testamento en su fase final. Y los hijos representan a los miembros de la iglesia. Perfecto. Ahora sí podemos seguir avanzando. También vamos a notar que Isaías 54, en el versículo 1, menciona a los hijos, a los miembros de la iglesia. Isaías 54, el versículo 13, nuevamente menciona a los hijos, es decir, a los miembros de la iglesia. Y también en Isaías 54, el versículo 17, a esos hijos, a esos miembros de iglesia, se les llama siervos del Señor. Entonces, esta carta va dirigida a los siervos del Señor, a la iglesia
en su fase final del Nuevo Testamento, la iglesia de los últimos días, pero les llama siervos del Señor, siervos de Dios. Solamente en el último libro, de la Biblia, que es el Apocalipsis, se menciona a los últimos siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3 declara, la última parte, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Isaías 54, esa carta va dirigida a los siervos de Dios, a la iglesia purificada. Apocalipsis 7, el versículo 3, nos menciona y nos da luz que estos siervos van a ser sellados. ¿Quiénes y cuántos serán estos siervos? La luz de Apocalipsis 7, el versículo 4 nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que los siervos de Dios son los 144,000, a quienes va dirigida la carta. Ahora, estos siervos se les promete en esta carta que todo lo que va a venir contra ellos no va a prosperar. Leamos Isaías 54, el versículo 15. Declara así: si alguno te ataca, lo hará sin mí. El que te ataque ante ti caerá. Importante eso. Luego también nos dice Isaías 54, el verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y las victorias que proceden de mí, afirma el Señor. Entonces, se promete aquí a los siervos de Dios que toda arma que se prepare contra ellos no va a prosperar, va a caer todo enemigo delante de los siervos de Dios. Y el espíritu de profecía nos da luz sobre ello. Y para ello vamos a leer lo que dice Primeros Escritos, en la página 284. Anote para que usted sepa que esto es de aplicación profética actual. Primeros Escritos, página 284, declara así: pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Amén. Ven que también el espíritu de profecía corrobora que los siervos de Dios, el pueblo fiel, la iglesia purificada, en nuestro tiempo, todo lo que se prepare contra ella no va a prosperar, va a caer delante de ellos. Esta es la promesa de Dios hacia sus siervos. También Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 567, declara: pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje que hace justicia, Dios será su defensa, y no habrá armas forjadas contra ellos que prosperen. Amén. Tanto la Biblia en Isaías 54, el verso 17, tanto el espíritu de profecía están de acuerdo que toda arma preparada, fabricada, inventada contra los siervos de Dios y la iglesia de los últimos días purificada, jamás va a prosperar. Al contrario, va a ir a ruina, porque Dios va a proteger a su pueblo. Vivimos en tiempos solemnes, a punto de entrar a esa fase de iglesia purificada, pero todavía estamos en la fase con trigo y cizaña. ¿Qué es usted, trigo o cizaña? ¿Siervo de Dios o siervo de Satanás? Elija ahora o nunca. ¿Nos salvamos o nos perdemos? Si usted quiere ser de los siervos de Dios, los sellados, los 144,000, tiene que hacer dos cosas. Ezequiel capítulo 9, el verso 4 declara que hay que gemir y clamar contra todas las abominaciones que se hacen en nuestro medio. ¿Qué cosas? Gemir y clamar contra todas las abominaciones o pecados. Si usted guarda silencio, no dice la verdad, le da miedo compartir la verdad,
entonces déjeme decirle, no va a ser sellado o sellada. Pero si usted con valentía en el nombre de Jesús, con fe, va a compartir la verdad, vamos a compartir verdades que reprenden al pueblo, que muestran los pecados, déjeme decirle que usted está gimiendo y clamando contra las abominaciones. Por lo tanto, muy próximo, si no es que ya está sellado o sellada. Esa es la fe. Así indica Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Por el otro lado, vemos que algo grande viene. No solamente los 144,000 van a llegar a existencia, los 144,000 adventistas del séptimo día serán los sobrevivientes del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel capítulo 9. Porque serán los sellados, y los únicos sellados son los que sobreviven, los demás van a ser cortados a espada. Lean en su tiempo libre Amós capítulo 9, el versículo 10. Por el otro lado vemos que en el mundo de los presbiterianos, metodistas, bautistas, católicos, ateos, satánicos, etc., de todo el resto del mundo va a haber una gran multitud de convertidos que van a atraer, es decir, van a ser el resultado, los frutos de los 144,000. Isaías 54, el versículo 2 y el versículo 3 nos hablan sobre ello. Leo el verso 2. Ensancha el sitio de tu cabaña y extiende las cortinas de tus tiendas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Ensancha es que van a crecer, va a crecer. Luego tenemos Isaías 54, el verso 3. Porque a la derecha y a la izquierda has de crecer. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Qué va a haber? Descendientes, es decir, van a haber frutos. Va a haber un resultado que se van a convertir naciones. Estas naciones en Apocalipsis 7, versículo 9, se describe de la siguiente manera. Y después de que fueron sellados los 144,000, Apocalipsis 7:9, y después vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, Isaías 54 es una carta que va dirigida a los siervos de Dios, a los 144,000, la iglesia ya purificada. Ellos van a ir a todas las naciones y van a convertir una gran multitud, tanto así que naciones enteras se van a convertir durante el fuerte pregón. ¡Qué grande y maravilloso es esto que estamos estudiando! Y cerramos con broche de oro esta sección. Isaías capítulo 2, el versículo 3. Vendrán muchos pueblos, ya cuando estén los siervos de Dios, la iglesia purificada. La iglesia adventista va a triunfar, pero purificada. Tiene que pasar por el juicio de los vivos, registrada en Ezequiel 9. Isaías 2, 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Si notan que van a haber muchos pueblos. Isaías 2, el versículo 1 dice: en los últimos días correrán a él todas las naciones. Tiempos solemnes estamos viviendo, estamos por entrar. Quiero, como ministro del Evangelio, invitarle a usted que se sume y que sea sellado y que sea uno de los siervos de Dios. Hay que gemir y hay que clamar contra todo tipo de pecado en nuestro medio, en nuestra iglesia, porque el juicio de los vivos se está acercando. Una de las partes que usted puede contribuir inmediatamente ahora, en este momento, es dándole me gusta a ese botón para llegar a más personas. También puede dejarnos en la sección de abajo su comentario. ¿Qué opina sobre la carta profética dirigida a los 144,000 registrado en Isaías 54? También le pedimos encarecidamente que comparta este video. Puede ponerle pausa y mande ahí en la sección, en ese botón de compartir, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook. Comparta. Así juntos, como siervos de Dios, estaremos cumpliendo la misión. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón.
El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.